Hola, bienvenidos a mi canal, el canal del instructor Alejandro Guzmán. Este es un canal de capacitación y como tal podrás encontrar muchos cursos de diferentes temas y áreas, principalmente del área de sistemas y de tecnologías. También tendremos cursos sobre electrónica. Así que inscríbete a mi canal y observa los videos que te he dejado a continuación. Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a aprender varios temas en C++. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un menú de opciones para que sirva como presentación para tus proyectos en la universidad. Esto va a ser bastante sencillo. Vamos a aprender a utilizar algunos caracteres gráficos en modo de texto y también aprenderás a realizar colores. Vamos a colocar algunos colores para las letras, así como la ves en pantalla, y a crear un menú de opciones que tenga un estilo de presentación personal. En este menú vamos a hacer una opción que sea para capturar notas. Entonces, por ejemplo, la opción 1, yo podría escribir las notas 3.5, 4.3, 2.0 y que él me arroje el promedio del estudiante. Y haremos una segunda opción con el fin de que pueda registrar la edad de una persona. Por ejemplo, digitas 19 y él te va a decir si eres mayor de edad o menor de edad. Entonces, este será nuestro menú de opciones y con él aprenderás a hacer estructura do while para que veas cómo funciona una estructura while en C++. Aprenderás a hacer funciones en C++. ¿Para qué? Para llamar a estas funciones desde un menú principal y poder ejecutar otras funciones dentro del mismo programa. Y también aprenderemos los conceptos básicos de cómo crear caracteres gráficos en C++. Así que sígueme y vamos a hacer este programa en C++. Bien, empecemos a hacer nuestro programa en C++. Entonces, vamos a incluir algunas librerías. Estas librerías son necesarias para poder trabajar estos textos dentro de C++. Entonces, por ejemplo, voy a incluir también la librería string.h y vamos a incluir también la librería stdio.h. ¿Por qué tenemos que usar estas librerías? Básicamente es porque estas son esenciales para los tipos de datos que vamos a manejar, para el manejo de las cadenas de texto, para hacer la captura de información en pantalla y para todo lo que tenga que ver con protocolos de entrada y salida de pantalla en C++. Una vez incluimos nuestras librerías base, lo que vamos a hacer es crear nuestro menú de opciones. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Void main y de una vez te recomiendo abrir y cerrar corchete. Esto lo harás con cada estructura de información que vayamos viendo en el curso. ¿Esto para qué? Para que cuando compiles no te genere algún problema que te faltó cerrar alguna estructura de información. En este caso estoy hablando de la función principal main. Bien, inicialmente vamos a usar una variable de tipo entero que la vamos a llamar opción. Y esta variable la empezamos en un valor 0. ¿Para qué vamos a usar esta variable? La utilizaremos para capturar la opción del menú. Entonces, como vimos en nuestro ejemplo, nosotros vamos a crear un menú que tiene dos opciones y la tercera opción va a ser salir. Entonces, de esta manera ya sabemos que la opción 3 va a ser para salir. Entonces, vamos a hacer una estructura do while en la cual te explicaré cómo funciona el do while y cómo hacer que él se quede ejecutando el menú de opciones hasta que el usuario pulse el número 3, que es el botón de salir en este caso. Entonces empieza la estructura do while con do, abre la estructura con corchete y la cierras. Y luego colocas al finalizar while y entre paréntesis colocas la expresión o la sintaxis que se necesita que se cumpla para que esto funcione repetidamente. Entonces, mientras que B opción sea diferente de 3, ¿qué hay que hacer? Importantísimo este punto y coma al final. A veces las personas no colocan este punto y coma y esto lo que hace es cerrar toda la estructura de while. Entonces, observa lo sencillo que es. Do, abres, cierras, luego colocas while, la expresión que quieres validar y punto y coma. Y quiere decir que todo lo que yo coloque aquí en la mitad se va a repetir hasta cuando yo capture la opción igual a 3 en el menú de opciones. Entonces, obviamente, para poder probar esto, primero tenemos que tener un menú de opciones. Entonces, vamos a hacer de una vez una función externa a esta función principal que la llamaremos y de esta manera podrás crear funciones. Entonces, por ejemplo, a esta función le voy a colocar el nombre mostrar menú. Así llamamos una función.
Entonces vamos a crear la función mostrar menú. Esta función la debemos crear arriba de la función principal. Porque resulta que si la colocas abajo, pues cuando compiles el programa, él te va a decir que no ha visto esa función y no la reconoce porque está mucho más abajo. Toca que todas las funciones que llames en el principal estén siempre un nivel arriba de donde te encuentras. Entonces, ¿cómo se crea una función? Usas void y le colocas, por ejemplo, mostrar menú. El mismo nombre que le colocaste abajo tiene que aparecer arriba. E igualmente abres y cierras. Entonces observa, aquí aparece mostrar menú, función, punto y coma. Y entonces esto está llamando a lo que está acá arriba. Void mostrar menú. Tiene que quedarte exactamente igual con las mismas letras en cuanto a minúsculas y mayúsculas. Si lo escribes todo en mayúscula, pues escríbelo todo en mayúscula. O si lo escribes todo en minúscula, pues todo en minúscula. O si quieres usar así como yo utilizo algunas letras minúsculas y mayúsculas para resaltar los inicios de palabra, pues también lo puedes usar. Pero el caso es que deben quedar exactamente iguales. Bien, entonces aquí vamos a hacer nuestro menú de opciones. Entonces mira que ya vimos cómo se hace un do while, cómo invoco una función y ahora voy a mostrar un menú. Este menú lo vamos a hacer así como vimos en nuestro objetivo, a crearlo utilizando algunos colores especiales para hacer un dibujito que encierre la palabra menú principal. Entonces para esto voy a usar dos variables. Voy a crear una variable xcol y una llamada xfill que va a manejar las columnas y las filas de las coordenadas que vamos a escribir en la pantalla. Ahora miremos cómo definir un color de fondo. Entonces, por ejemplo, si yo coloco text background 0, quiere decir que aquí voy a definir el color negro. El 0 es el color negro. Y al borrar yo pantalla, con clear screen, resulta que él va a poner la pantalla de color negro, toda. ¿Por qué? Porque primero estoy dando el text background y luego hago un clear screen. Entonces él borra la pantalla y la pantalla me va a quedar negra. Y de esa manera quedaría lista para escribir nuestro menú de opciones. Entonces, según vimos en nuestro objetivo, vamos a crear la primera línea. Entonces voy a ubicarme inicialmente en esa primera línea. Vamos a colocar aquí la documentación para que sepas qué estamos haciendo. Primera línea, por ejemplo. Y voy a colocarle vaya. Vamos a usar esta función que se llama gotoxi, que me permite ubicar el cursor. Esta función recibe dos parámetros. Primero la columna y luego la fila. Entonces yo quiero, por ejemplo, que en la columna 10, fila 10, él me escriba algo. Pero lo quiero en un color, por ejemplo, amarillo. Entonces primero le define el color. Text color 14. El color 14 es el color amarillo. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle, bueno, ya tengo el color amarillo. Ahora voy a imprimir el primer carácter que está en la parte superior izquierda. Ese primer carácter lo puedo escribir de la siguiente manera. Puedo decirle gotoxi, vaya a la posición 1,1 y aquí haga lo siguiente, cprintf y coloco así, mira, porcentaje C para indicar que es un carácter especial y coloco el código de esa esquina superior izquierda que es el 201. Ahí te estoy mostrando en pantalla cuáles son esos códigos de caracteres especiales para que lo tengas en cuenta mientras hacemos este programa. ¿Qué hago a continuación? A continuación tendría yo que hacer un ciclo for para recorrer desde la columna 2 hasta la columna 79 y colocar la linecita doble que viste en el objetivo que tenemos. Entonces yo le digo un ciclo for desde la columna, para eso uso mi variable xcol, desde la columna 2 hasta que la columna sea menor o igual a 79 y usando xcol más. Y recuerda, abrimos y cerramos las estructuras de una vez. Bien. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle, vaya, ¿a qué posición? A la columna que está en el ciclo for, fila 1, y colóqueme en esta posición, mire lo que voy a escribir, cprintf, porcentaje C, y el código de la línea, el que parece un igual, que es una línea paralela, es el 205. Entonces le escribo 205 y punto y coma. Y ahí ya estaría graficando la línea. Pero recuerda que esto es, esta primera es el cuadro de la esquina superior izquierda. Esta segunda es la línea que va hasta el final de la columna. Y nos falta el cierre de ese primer cuadrito.
Entonces voy a decirle que se vaya con Gotoxi a la columna 80, fila 1, y ahí imprima lo siguiente: C'printf, porcentaje C, y el código del cierre, del cuadrito que hace el cierre del gráfico que cierra el cuadrado, es el código 187. Y con esto yo ya estaría creando esa primera línea. Pero entonces, para poderlo probar, recuerda que si lo probamos en este momento, como aquí tenemos un ciclo while que me va a mostrar eso indefinidamente y no tengo ninguna captura de opción, pues el programa seguramente se nos va a reventar o se nos va a quedar en un ciclo infinito y tocará apagar el computador o cerrar la ventana del C++ para poder salir de ese bucle infinito. Entonces vamos a hacer primero la opción de captura en la parte inferior para que aquí no nos vaya a molestar esta opción. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle, vámonos a la posición 25,16 y en esa posición, ¿qué vamos a hacer? En esa posición vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imprimir C'printf, una cadena, porcentaje S, y que diga opción. Y vamos a colocar así como unos paréntesis cuadrados. Y a continuación, ¿qué hacemos? Vamos a irnos a la mitad de ese cuadrito. Aquí voy a ubicar el cursor aquí en esta parte donde está el botoncito que ves acá. Esa posición sería la 33, la columna 33 de mi pantalla. Y entonces ahí voy a hacer la captura del dato. Scanf, voy a capturarlo en formato D. Y recuerda, ampersand y nuestra variable. Recuerda que en el scanf tenemos que usar porcentaje de la variable para que él apunte a la variable. Y ahora bien, ya con esto, ya al menos me funcionaría el menú de opciones para evitar de que de pronto el do while me haga esto en un ciclo infinito. Entonces, hasta aquí podría yo estar probando el programa. Entonces vamos a compilar el programa y veamos que todo esté funcionando hasta ahora. Usas compile, se ve errores. Recuerda guardar este programa. Guárdalo con el nombre menú 1 y luego ejecutas. Alt R para ejecutar. Y observa que ya aquí en la parte superior, mira que aparece la primera línea de la pantalla. Y esta primera línea contiene algunos caracteres especiales, están en color amarillo. Entonces ya hicimos la primera línea de la pantalla para el menú principal y estamos capturando la opción. Observa que si le doy 3, él se sale. Y entonces automáticamente me devuelve el programa. Bien, sigamos haciendo entonces nuestra segunda línea para que veas cómo seguimos haciendo nuestro menú. Y a la vez lo vamos a ir probando cada vez que capturemos algo para que veas cómo se trabaja este menú. Bien, la segunda línea entonces la hacemos aquí abajo. Aquí vamos la primera línea del menú. Vamos a hacer acá segunda línea. Y aquí vamos a decirle, recuerda siempre ver nuestro objetivo. Vamos a decirle que se vaya a la línea 2, primera columna. Entonces 1,2. Y aquí vamos a imprimir el carácter especial que ves ahí en la pantalla de objetivo. Este carácter especial se imprime, recuerda, porcentaje C, coma, y colocamos el código 186, que es el que me va a simular esa línea doble que ves en el lado izquierdo de la pantalla. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer más? Vamos a crear una variable, en este caso, que me va a contener el título del menú. Entonces creemos char de título, la inicializo como un array, y a continuación le digo que, por ejemplo, esto se va a llamar así. El contenido, menú, dejando un espacio entre cada letra. Principal. Bien, entonces tendríamos como una variable tipo string, que es realmente un vector aquí en C++, que contiene la palabra menú principal. Pero entonces, ¿cómo hago para que esto quede centrado de forma automática? Resulta que esto es una fórmula matemática. Si yo quisiera centrar esto, me tocaría empezar a contarle las columnas y ver cuántas columnas tiene este texto. Y según esto, pues ir calculando y colocando y probando en pantalla para que esto quede centrado. Pero lo que vamos a hacer es hacer una fórmula matemática para que él me devuelva la columna en donde debería empezar el centrado. Entonces vamos a usar una variable primero de tipo entero. Ahí la estoy creando de una vez. Y le vamos a colocar v longitud.
y esta variable va a ser igual a esta función. Observa, strlen. Y esta función es una función en C++ que me devuelve la longitud de la cadena. Entonces ya sé que la cadena tiene tantos caracteres. Aquí no los he contado, pero me imagino que ahí en la variable de longitud ya las contiene. Entonces observa cómo sería la fórmula para calcular de forma automática que un texto vaya centrado. Entonces voy a usar el Gotoxi para que él se vaya de una vez a esa columna. Entonces la fórmula dice 80 menos la longitud de la cadena, y todo esto lo tenemos que colocar en paréntesis también, todo esto dividido 2. Y con esto ya quedaría el texto centrado en la columna. Ahora, coma, ¿cuál fila? En la fila 2, que es donde me encuentro parado actualmente. Entonces ahí ya quedaría la columna definida de forma automática de que me centre ese texto en la pantalla. Y a continuación simplemente colocaría cprintf en formato string y la variable título. ¿Será que cuando yo uso aquí mi título no necesito decirle el corchete, así como tenemos acá el paréntesis cuadrado? Simplemente le digo que la imprima toda. Bien, entonces ya ahí centré el texto. Ahora voy a hacer lo que está a la derecha del menú principal, que son las rayitas verticales del margen del cuadrito del menú. Entonces quiere decir que me tengo que ir a la columna 80 de la misma fila 2 y ahí decirle, por ejemplo, cprintf, porcentaje C, coma, y el código para esa posición es el 186. Ese mismo código que usamos aquí en la línea anterior, lo usamos acá igual en esta línea. ¿Por qué? Porque es las dos líneas verticales que ves en el modelo. Ahora bien, probemos que esto esté funcionando. Entonces, recuerda, compilamos, puedes guardar tu archivo y ejecutamos. Entonces observa que ya la línea 2 aparece las dos barritas verticales, que son el borde izquierdo y el derecho, y centrado en la pantalla de la línea 2 aparece menú principal. Entonces hasta ahí vamos bien. Sigamos entonces ahora con nuestra tercera línea. Entonces vamos a colocar aquí tercera línea. Y vamos aquí a hacer nuestra tercera línea de la pantalla. Entonces vamos a decirle, vaya, ¿a dónde? Váyase a la columna 1 de la fila 3. Y en esa posición, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir otro carácter especial. Que ese carácter especial corresponde al carácter 200, que es esta esquinita inferior izquierda que observas en pantalla. Una vez impresa esa lineecita, ese código de carácter, entonces yo voy a hacer una línea que va desde la columna 2 a la 79. Entonces para esto voy a hacer otra vez un ciclo for, para que haga un recorrido desde la columna 2, para eso uso mi variable xcol, hasta que xcol sea menor o igual a 79. Y aumente xcol más 1 simplemente. Y a continuación, ¿qué hago? Abro el ciclo for y lo cierro de una vez para que no después se me olvide. Y aquí voy a hacer un gotoxi. Ubíquese en la pantalla, en la columna xcol, que es la del ciclo for, fila 3, pues estoy trabajando en la fila 3, y acá le usamos cprintf, porcentaje C, porque vamos a imprimir varios caracteres especiales, coma, ¿y cuál es el carácter especial que sigue? El 205. Ese es el que ves en pantalla, que es la linecita que parece un igual. Listo. Y ahora hago el cierre. Gotoxi, la última columna de la misma fila 3. Y vamos a decirle cprintf, porcentaje C, coma, y el carácter de cierre es el código 188. Y con esto ya estaría mi tercera línea. Entonces vamos a compilar el programa. Recuerda grabar el programa y lo ejecutamos. Y observa que ya tenemos la palabra menú principal encerrada en un cuadrito y está con colores y con caracteres especiales. ¿Cuál color estamos usando? El amarillo en este caso. Y nuestro menú de opciones con la opción 3 que sirve para salirse. Bien, entonces siguiendo con nuestro programa, ahora vamos a colocar los nombres de los integrantes, o sea, las personas, el título de la universidad y quiénes son los integrantes del grupo.
Entonces, por ejemplo, vamos a colocarle un comentario que diga qué estamos haciendo. Nombres integrantes. Bien, entonces vamos a colocar esto en otro código de color. Text color, y vamos a usar el color 10. Entonces vamos a decirle que se ubique en la posición columna 29, fila 4, y aquí vamos a imprimir un letrerito que va a decir simplemente Universidad de la Vida. Ahí puedes colocar tú el nombre de tu universidad y esto te serviría como introducción a esto. Sin embargo, este texto yo lo coloqué de una vez centrado, pero pues no coloqué la fórmula de centrado, sino que la calculé manualmente. Pero podrías hacer algo como lo que hicimos aquí en la parte de arriba con el título del menú principal, para que el texto aquí de la universidad pues también te quede centrado según la fórmula que vimos. Ahora bien, vamos a cambiar de color, coloquemos ahora un color 7. Y a continuación voy a mover el cursor a otra posición para colocar los nombres de las personas. Entonces, por ejemplo, en la columna 25 de la fila 6, 2 filas más abajo del título de la universidad, por ejemplo, vamos a imprimir C'F y ahí coloca tu nombre, por favor. Entonces, yo, por ejemplo, voy a colocar el mío, Alejandro Guzmán C. Y aquí voy a colocar un número de identificación, como si fuera tu número de carnet. Y a continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar otro integrante del grupo. Entonces también en la columna 25, pero en la fila 7, o sea, la siguiente fila después de la que estamos ubicados. Y aquí vamos a colocar, por ejemplo, a Joana Bejarán. Y coloquémosle también un número de identificación, como si fuera el carnet del estudiante. Bien, una vez tenemos esto, ejecutemos nuevamente nuestro programa. Recuerda compilar, grabar y ejecutar. Y observa cómo está apareciendo ya nuestros datos. Entonces mira que el color 10, el color que definimos para el título de la universidad, es como un color verde. Y el color 7, que fue el que definimos para los nombres de los integrantes, pues es un color grisáceo clarito. No es el blanco, es un gris clarito, pero casi blanco. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Resulta que tenemos ya que pintar el menú de opciones. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar un comentario que diga que estamos trabajando en el menú y vamos a hacer la primera línea del menú. Entonces, primero voy a colocarle que el color para el texto, en este caso sería para todo lo que yo escriba dentro del menú, va a ser text color 3. Ahora miramos qué color resulta ser el text color 3. Voy a irme a una posición de pantalla que es la columna 20, fila 10, y aquí vamos a hacer lo siguiente. C'F, porcentaje C, y uso la esquina superior izquierda, que es el código que ves en pantalla, el 218. Y a continuación voy a hacer otra vez un ciclo for para hacer una línea. Esta línea es en formato de texto, por eso es que estamos usando el gotoxi y el C'F de caracteres. Entonces voy a usar un ciclo for y vamos a usar nuestra variable de columnas, xcol, y vamos a empezar en la columna 21. Recuerda que aquí empecé en la columna 20, ¿no? El primer caso lo puse en la columna 20, ahora entonces debo empezar en la columna 21. Y le digo que xcol sea menor o igual a 59. Dejo 20 columnas a la izquierda, 20 columnas a la derecha, y de esta manera me va a quedar el título del menú centrado, lo que es el texto del cuadrículo del menú. Y haciendo xcol más. Bien, abrimos la estructura, cerrémosla de una vez, y aquí en la mitad vamos a colocar toda esa estructura de información. A ver, cuadramos la pantalla que se nos estaba descuadrando el texto, ha quedado muy abajo. Ahí vamos. Bien, entonces, en este ciclo for vamos a decirle, vaya a la columna xcol, que es la del ciclo for, fila 10, porque estoy en la fila 10, mira que aquí en la parte superior escribimos que el primer grafiquito se hacía en la fila 10, sigo en la fila 10, pero voy a cambiar la columna, y estando en esa posición vamos a decirle cprintf, y vamos a escribir otro carácter especial acá. ¿Cuál carácter? El código 196, que es el que te he mostrado en pantalla,
de que es para hacer la línea horizontal. Ahora bien, ya terminé el ciclo for. Ahora voy a hacer la gráfica que está arriba a la derecha en el grafiquito que ves en pantalla. Entonces aquí tengo que usar nuevamente Gotoxi. Me voy a la columna 60, que es la última columna de mis 20 que dejé disponibles. Y misma fila 10. ¿Y qué hago ahí? Ahí voy a decirle Cprintf, porcentaje C, coma, y observa el código del carácter 191. Bien, hasta ahí ya terminamos otra porción del menú. Entonces compilemos, grabemos con F2, recuerda, se puede, y ejecutamos. Y observa que ya tenemos aquí nuestro menú colocado con un titulito que alcanzas a ver ahí en un color. Ese color es como un color azuloso, un cian. Ese color es el test color código 3. Entonces sigamos haciendo nuestro cuadrito del menú de la parte inferior. Bien, entonces, ¿qué sigue ahora? Vamos a crear los bordes laterales del menú. Entonces, los bordes laterales del menú se hacen de la siguiente manera. Entonces, recuerda, un mensaje que vamos a decir que estamos haciendo, que va a decir bordes laterales del menú, y a continuación voy a hacer un ciclo for. Voy a decirle, por ejemplo, for, y vamos a usar la fila que se va a desplazar ahora, entonces voy a usar xfill, usando la variable xfill. Vamos desde la fila 11 y vamos a hacer el ciclo for hasta la fila menor o igual a 17, y vamos a colocar que xfill se aumenta de 1 en 1. Abrimos y cerramos el ciclo for. Vamos a hacer el Gotoxi para hacer la columna del lado izquierdo que ves en pantalla, y empezamos en la columna 20 de la fila del ciclo for xfill. ¿Qué va a hacer ahí? Va a imprimir un carácter especial. Ese carácter especial va a ser el código 179, como ves en pantalla. Y ahora otro Gotoxi, porque tenemos que hacer la otra columna. Esto va a estar en la columna 60, la misma fila en la que vaya el ciclo for, y Cprintf, y podemos hacer lo mismo que hicimos en la parte superior, mismo código, 179. Bien, compilemos, grabemos y ejecutamos. Y observa que ya quedaron las dos líneas a los lados, las dos líneas del menú. Ahora, ¿qué me falta hacer? La línea inferior del menú. Entonces sigamos acá y hagamos entonces la última línea. Entonces vamos a colocar un mensaje informativo que diga última línea del menú. Entonces aquí, ¿cómo sería? Aquí iríamos entonces, vamos a irnos a la columna 20, que es la columna inferior izquierda, de la fila 18. Observa que si aquí acaba en la fila 17 el ciclo for, pues la línea que sigue es la fila 18. Entonces por eso me ubico en esa fila. Y ahora coloco Cprintf, porcentaje C, y el carácter que observas en pantalla es el código 192. Bien, y ahora volvemos a hacer otro ciclo for para recorrer lo mismo que hicimos antes. Vamos a recorrer desde la columna 21 hasta que la columna sea menor o igual a 59 y que eso aumente de 1 en 1. Abrimos y cerramos el corchete. Recuerda que es importantísimo abrir y cerrar corchetes siempre para no tener problemas de sintaxis después. Mira que ya hemos abierto varios corchetes y si no los hubiera cerrado oportunamente, pues después se nos complica el tema de compilar el programa. Bien, estamos en la última línea y continuamos. Hacemos un Gotoxi para ubicar el cursor. ¿Y dónde lo vamos a poner? En la columna xcol de la fila 18, que es donde estoy haciendo el grafiquito. Yo voy a usar un Cprintf, porcentaje C, coma 196, que es el carácter que ves en pantalla, especial para esta fila. Bien, y por último, simplemente es el carácter de la esquina inferior derecha. Entonces voy a usar un Gotoxi para irme a esa posición de pantalla, que en este caso correspondería a la columna 60, fila 18,
¿Por qué esa columna? Porque acuérdate que aquí en este recorrido recorrí de las 21 a las 59, entonces la que sigue es la 60, entonces lo ubico ahí. Y sigo en la fila 18, que es la fila donde estoy haciendo la línea. Y ahora simplemente usamos acá un C'F y colocamos porcentaje C, y el código que observas en pantalla de ese gráfico es el 217. Bien, compilemos, grabamos y ejecutamos. Entonces observa que ya quedó nuestro menú de opciones con el cuadradito y está con el color que definimos. Pero entonces nos falta que, obviamente, crear las opciones del menú. Entonces vamos a hacer los textos del menú. Entonces lo hacemos de una vez acá. Vamos a colocar un mensaje que diga textos del menú. Y acá simplemente vamos a dibujar. Gotoxi. Vámonos a la columna 25 de la fila 12. Y ahí vamos a colocar lo siguiente. C'F. Esto es una cadena en porcentaje S. Y vamos a colocarle 1, nuestra primera opción. Capturar notas estudiantes. Ahora otra vez Gotoxi, misma columna 25. Vamos a colocar fila 13 para que quede debajo de la anterior. Porcentaje S, coma. Y la segunda opción va a ser capturar edades estudiantes. Y mi última opción del menú, Gotoxi, misma columna 25, fila 14. Y ahí vamos a imprimir la opción de salir. Entonces recuerda C'F, porcentaje S para indicar que es una cadena. Y la opción 3 que va a decir salir. Bien, hasta ahí ya tenemos listo nuestro menú. Compilemos, grabemos y ejecutamos. Entonces observa que ya tenemos un menú de opciones que se está imprimiendo en pantalla. Tiene colores, tiene bordes en formato gráfico, están centradas las palabras. La del menú principal le hicimos con centrado automático a través de una fórmula matemática. Y nuestro menú ya está con una apariencia bonita para nuestra pantalla. Pero entonces, ¿qué nos falta? Realmente, pues hasta ahora, mira, si yo oprimo la opción 1 no hace nada, la opción 2 no hace nada, y la opción 3 pues se sale. Entonces, ¿qué nos falta? Pues capturar las notas de los estudiantes y capturar las edades de los estudiantes. Bien, para nuestro menú de opciones, entonces nos vamos a ir al programa principal. Y recuerda que en nuestro programa principal teníamos aquí ya definido el while y teníamos la opción de mostrar el menú. Y realmente aquí es donde estamos haciendo la captura de la variable de opción. Entonces, por eso vamos a colocar aquí el llamado a dos funciones. Vamos a crear una estructura switch para que aprendan a utilizar el switch. Y con base en si el usuario digitó 1 o digitó 2, pues vamos a usar. Si digitó 1 vamos a hacer captura notas y si digitó 2 vamos a hacer captura edades. Entonces vamos a crear esas estructuras acá. Entonces lo primero que vamos a hacer es capturar aquí y determinar cuál fue la opción que él digitó. Entonces nuestro menú decía que la opción 1 y 2 son valederas, pero si oprimo cualquier otra opción, pues no tiene que hacerle caso a esa opción y puede ser que sea la de salir. Entonces vamos a colocar un if. If ve opción diferente, observa cómo se usa el diferente, admiración igual, si opción es diferente de 3, entonces ahí sí entre y hagamos algo en el menú, porque si no, ¿para qué entramos al menú? Ahora bien, aquí vamos a usar el switch. Entonces observa cómo se usa. Colocas así como lo ves. El switch, ve opción. Y aquí adentro abres y cierras la estructura. Observa cómo se nos van mezclando tantos corchetes de abrir y cerrar. Y siempre es bueno primero abrirlos y luego cerrarlos de una vez. Entonces ahí va el switch. Entonces ahí le estoy definiendo que switch tiene una variable que es bOpción. Y ahora vamos a evaluar cada uno de sus posibles valores. Entonces voy a usar un case. Y el case me pide un valor. Entonces case 1, cuando sea 1, ¿qué voy a hacer? Entonces aquí voy a decirle que voy a llamar a una función. Captura notas. Así se va a llamar la función.
Y luego de que hago eso, uso un break. Break permite salirse del case. Ahora, case 2. ¿Qué pasa si yo pulso la opción 2? Entonces voy a llamar a otra función que se va a llamar captura edades. Y aquí también tengo que decirle break. Y con esto ya él estaría llamando a estas dos funciones, pero no las hemos creado. Pero esta es básicamente la estructura del switch. Entonces mira que ya está listo nuestro programa principal, el void main, y observa lo sencillo que es. Ocupa solamente una pantalla de tamaño. Tenemos mezclado un do while que me va a mostrar el menú de forma permanente y hasta cuando yo pulse la opción 3. Y para saber si pulsé la opción 3, entonces hago un switch. Y si pulso la opción 1 voy y hago captura notas. Si uso la opción 2 voy y hago captura edades. Y si oprimo cualquier otra opción, pues él no hace caso, simplemente vuelve y muestra el menú. Entonces mira cómo podemos usar un do while con un switch por dentro. Y ahora vamos a hacer la captura de notas. Entonces, como la captura de notas la creé como una función, recuerda que tiene que estar arriba, no puede estar abajo. Entonces voy a colocarla aquí arribita del main. Y entonces aquí tenemos que hacer lo siguiente. Entonces, ¿cómo se define la función? Vuelta y hacemos void captura notas. Recuerda, tiene que quedar exactamente igual. Si yo la escribí con alguna letra mayúscula o minúscula, tiene que quedar exactamente igual. Y la otra función a la cual llamamos se llama captura edades. Entonces voy a crearla de una vez para que no se nos olvide. Captura edades. Abrimos y cerramos la función. Entonces va cómo va quedando estructurado nuestro programa. Ahora entonces hagamos la parte de captura de notas. Entonces para capturar notas vamos a hacer un ejemplo sencillo como el que viste en pantalla. Vamos a capturar 3 notas solamente y vamos a imprimir el promedio. Entonces vamos a usar simplemente algunas fórmulas matemáticas y algunos tipos de dato float. Entonces vamos a usar float. Voy a crear la variable nota 1, la variable nota 2, la variable nota 3. Y el resultado lo voy a colocar en otra variable que se llamará b promedio. Bien, como ya estoy en una opción del menú, estoy dentro de la opción, pues voy a borrar pantalla. Y aquí simplemente voy a colocar un texto de color 12. Ahora miraremos cuál es el color 12. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a irme a una columna específica. Vamos a colocar, por ejemplo, que vaya a la columna 5 de la fila 5. Y aquí vamos a colocar un titulito, una cadena de texto, que sea, por ejemplo, captura de las 3 notas, para que la persona sepa qué está haciendo en la pantalla, ¿no? Y esta captura la vamos a colocar en otro código de color, por ejemplo, text color 14. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar gotoxi y vamos a decirle, por ejemplo, que quiero que en la columna 10 de la fila 10 él imprima un texto. Por ejemplo, cprintf, una cadena y que diga nota 1. Y si quieres podemos copiar estas 3 líneas para colocar las 3 notas y así no andar repitiendo todo. Entonces recuerda que para usar este editor podemos usar Control Insert para copiar y Shift Insert para pegar. Entonces aquí yo digo, listo, vamos a hacer ahorita la fila 11 y va a ser la nota 2. Ahora otra vez Shift Insert y voy a crear la fila 12, la nota 3. Bien, aquí abro un espacio, voy a colocar aquí la captura. Entonces, ¿dónde voy a capturar la nota? Vamos a hacerlo en la columna 18 de la fila 10 para capturar esa primera nota que ves en pantalla. Scanf, vamos a hacer un porcentaje F para que sea un número que tenga decimales, un float, y usamos la variable nota 1. Recuerda que el scanf se utiliza con ampersand porque esa es la forma de apuntar a la variable. Bien, una vez tengas ya este dato, sombreas, le puedes dar Control Insert para copiar y Shift Insert para pegar.
Y aquí simplemente voy a cambiar las coordenadas y que capture la nota 2. Y ahora igual aquí al final, Shift Insert para pegar. Y vamos a colocar aquí columna 12 y vamos a capturar la nota 3. Entonces mira que así podemos usar copiar y pegar rápidamente en este editor para poder hacer rápidamente esas actualizaciones. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar, por ejemplo, que la variable promedio, vamos a calcularla. ¿Qué es el promedio? Es la nota 1 más la nota 2 más la nota 3. Y todo esto dividido 3, porque son 3 notas. Vamos a colocar esa nota que vamos a hacer ahorita, vamos a colocarla en color 5. Y vamos a decir lo siguiente, Gotoxi, y nos vamos a ubicar en la columna 40 de la fila 14. Y ahí vamos a colocar Cprintf y vamos a colocar, por ejemplo, porcentaje. Y ojo a lo siguiente, si yo quiero que tenga un solo decimal, coloco .1 y luego f de float. Si yo quisiera que la nota tuviera 2 decimales, pues coloco .2, y si tuviera 3 decimales, .3. Entonces, en este caso, como quiero que imprima la nota con un decimal al menos, coloco .1f, f por el float, y la variable que quiero que imprima. Y ahora voy a imprimir un texto para que ya la persona pueda saber que tiene que pulsar Enter para poder continuar. Entonces, simplemente usamos el Cprintf para decirle, por ejemplo, pulse Enter. Y obviamente hacemos un getCH aquí para que él termine. Bien, entonces hasta ahí ya terminé la parte de la función de captura notas. Entonces vamos a probarla. Compilar, saco error, me equivoqué en algo, me faltó un punto y coma, mira. Coloqué 2 puntos, aquí era punto y coma. Listo. Recuerda grabar el programa y ejecutamos. Entonces si yo digo la opción 1, observa, captura las notas. Entonces mira que ahí salió en color rojo ese captura notas y me está pidiendo la nota 1 y me la piden en un color amarillo. Entonces yo, por ejemplo, digo 4.5 y observa que el valor capturado lo capturó en otro color. De esta forma puedes jugar tú con los colores en C++. Por ejemplo, saqué 1.5 en la segunda nota y saqué 3.6 en la tercera nota. Entonces mira el resultado. Él me dice que mi promedio es 3.2. Pero mira que no coloqué la palabra promedio del alumno, simplemente coloqué el valor. Entonces nos faltó ese pedacito. Entonces devolvámonos al programa y vamos a decirle aquí antecitos de que imprima ese promedio. Por ejemplo, Gotoxi 18,14, que es la fila donde estoy imprimiendo el promedio. Y le digo Cprintf, una cadena de texto, y voy a decirle promedio del alumno, para que se sepa que estoy mostrando en pantalla. Listo. Compilemos, grabamos y ejecutamos. Capturar notas. Por ejemplo, saqué 3.5 en la primera nota, 4.2 en la segunda nota y 3 en la tercera nota. Entonces mira que ya dice promedio del alumno 3.6. Pulse Enter. Y así hemos hecho la captura de las notas. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta hacer la captura de edades. Entonces sigamos en nuestro programa y hagamos entonces aquí dentro de la función captura de edades, que ya la teníamos abierta, vamos a hacer la captura de la edad. Entonces, por ejemplo, vamos a una variable llamada bedad. Es de tipo entero para capturar la edad. Vamos a borrar pantalla. Vamos a colocar un color de número 12, por ejemplo. Y vamos a colocarle. Vaya a la columna 5, fila 5, e imprima el siguiente texto con porcentaje S para decirle que es una cadena. Captura edad. Bien, ahora un text color para capturarlo con otro color de número 14. Y aquí voy a colocar, por ejemplo, Gotoxi. Vámonos, por ejemplo, a la columna 10, fila 11. Y ahí vamos a colocar Cprintf, una cadena, que
que diga edad para que la persona sepa que voy a capturar algún dato ahí, ¿no? Y a continuación me voy a la columna 18, fila 11, y ahí le voy a decir, hago un scanf de un número y métalo en la variable bEdad. Bien, hasta ahí ya estaría capturando la edad. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con la edad? Vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar un test color de, por ejemplo, coloquémosle un 14. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preguntar si la edad es menor a 18. Entonces podemos hacer lo siguiente. Cprintf una cadena en formato %s y le decimos eres menor de edad. Y hacemos otro if variable edad mayor o igual a 18. Le podemos decir cprintf %s eres mayor de edad. Y por último, pues coloquemos un mensaje para que la persona pulse Enter, no sea que se salga muy rápido el texto. Entonces en la columna 18, fila 16, vamos a decirle cprintf %s pulse Enter. Y hagamos un getch. Bien, aquí nos faltó un tema de a dónde va a imprimir esto. Observa que no coloqué el gotoxi. Coloqué el color, pero no coloqué el gotoxi. Entonces me faltó hacer el gotoxi para que él se ubique en una posición específica. Por ejemplo, en la columna 10 de la fila 14, que es donde estamos parados haciendo todo este tema. Entonces, ahí ya está listo el programa. Compilemos. 3 errores, observa. Ahí me faltó algo. Por ejemplo, me dice que no definí el símbolo S, quiere decir que un error de sintaxis. Mira, aquí me faltó la comilla doble. Volvamos a... Me quité, aquí no me faltó, me sobró la comilla doble. Entonces voy a compilar nuevamente. Grabamos el programa y ejecutamos. Entonces hagamos la opción 2 que nos faltaba, capturar edades. Entonces digo, capturar edad, ¿cuántos años tienes? Tengo 15. Entonces él me dice, eres menor de edad, pulse Enter. Volvámoslo a hacer. Tengo 21. Eres mayor de edad, pulse Enter. Capturar notas de estudiantes. 4.6, 3.5, 4.2. Promedio del alumno, 4.1. Enter. Y la opción 3 para salir. Entonces observa que ya hemos terminado un programa completo en C++ y analicemos todo lo que hicimos. Entonces recuerda, en resumen, incluimos las librerías Conio y String y stdio. Creamos en la parte inferior nuestro void main y ese void main usamos una estructura do while para que el usuario pueda capturar una opción del menú hasta que seleccione la opción 3, que es la opción de salida del while. Si el usuario selecciona la opción 3, se sale. Y por dentro, cuando capturamos con scanf la opción, evaluamos con un switch cuál opción fue. Si fue la opción 1, vamos a ejecutar la función captura notas. Si fue la opción 2, captura edades. Al capturar edades, vamos a la función captura edades y esa función me permite capturar edades una sola vez y me dice si es mayor de edad o menor de edad. Y si escojo la opción capturar notas, va a la función captura notas y ahí me captura las notas. Entonces observa que fácilmente hemos aprendido con este sencillo programa a crear un menú de opciones con apariencia atractiva, usando colores y caracteres especiales. También hemos aprendido cómo usar el do while, cómo usar el switch como estructura de información de control y cómo llamar a funciones, cómo se crean las funciones en C++ y cómo podemos ubicar el cursor y definir los colores de texto
y muchas otras cosas en C++. Te invito a que te inscribas en mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones y recibir así más cursos y continúes aprendiendo C++. Nos vemos pronto.